súper bien. Primero que todo, ¡feliz año nuevo! Yo sé que este video lo publico un poquito tarde del 1 de enero, pero es que yo me había tomado como 2 semanas, como una semana para descansar un poquito de YouTube, las vacaciones, estar con la familia, pero ya volví. Así que oficialmente este es el primer video del año y estoy súper feliz porque en este 2018 todas las metas que nos propongamos, todos los sueños se van a cumplir y también van a haber algunos cambios en el canal. Entonces no sé si ustedes ya se dieron cuenta de unas cositas, comenten aquí abajito si se dieron cuenta. Y también todos los miércoles esperen un nuevo video porque, esto me emociona demasiado porque vamos a utilizar el hashtag miércolesteen. Bueno, van a ser videos corticos, no van a ser como tan largos como los del sábado. Entonces les voy a hacer como algunas recetas, como outfits, enseñar algunas, como pintarse las uñas, cosas así súper pero súper chéveres. Así que espero que les guste demasiado. Entonces les voy, bueno, como acá abajito dice el título, les voy a enseñar cómo es hoy de regreso a clases, qué es lo que voy a utilizar para que ustedes también se den como alguna idea. Ahora sí, no charlemos más y empecemos con el video. Les voy a mostrar lo que va a ir dentro de mi cartuchera. Entonces están estos borradores en forma de libro con diferentes colores y también son como muy reales porque dicen matemáticas, español, inglés, historia, y estos borradores me los dio una software, así que un besito para ti y muchísimas gracias. Y también por acá tengo, estos 2 esferos, estos 3 esferos son los que voy a utilizar este año. Entonces tengo color morado y rosado y como para títulos y cosas así, y ya negro. Entonces tengo este super grip y lo que me gusta es que tiene una punta súper pero súper delgada. Entonces es este de lápices, como voy a utilizar el morado y el rosado, pues también quise que los lápices fueran del mismo color. Entonces están estos dos. Y para marcar mis cuadernos o para decir primer periodo o cosas así, voy a utilizar el PicArtist Pen en la letra B. Entonces es este. Los marcadores, están estos 2 tipos. Acá dice marcadores mágicos y Graphic Gel. Entonces aquí están, tararán, dice colores intensos sobre papel negro y vidrio. Entonces yo creo que estos me van a servir mucho para mis carteleras o trabajos, así que me van a quedar muy bonitos. Eso espero, los voy a probar, no los he probado. Estos sí, los mágicos. Entonces el tubito muestra un color, pero la tapa otro. Entonces ustedes escriben el color del tubito, le ponen como un marcador blanco y de verdad, mágicamente, les colorean de la tapa. Y ¡tarán! Y por último, los colores. Entonces están estos. ¡Listo! Ok. Entonces aquí están y vienen de varias tonalidades. Y mi cartuchera es esta. ¡Tarán! Lo que me gusta de esta es el material, principalmente el material, y que es muy grande, entonces le caben varias cosas. Yo he utilizado cartucheras que son de tela y se ensucian y es súper difícil limpiarlas, pero con este como material que es como plástico es más fácil limpiarla. Y ¡tarán! Ok. Esta agendita, me parece muy cute porque ustedes saben que me encanta el rosado y este es un rosado clarito y me gusta muchísimo. Estos son como con hojas blancas y este tipo de libreticas lo utilizo para mis dibujos, para entretenerme un poquito en el colegio. Antes de mostrarles los cuadernos les voy a dar el tip número 1. Tengan en cuenta sus 3 prioridades. No sé, por ejemplo, no distraerme
distraerme tanto en clase, desayunar saludable, despertarme temprano. Se enfocan en eso y de verdad que les va a servir demasiado. Ahora sí, continuemos. Bueno, cosidos pedí estos dos. ¡Tarán! Me encanta que tienen los moñitos y para mí me parece muy cute. Eso, ustedes saben que me encantan las cosas sencillas, pero que se ven muy bonitas. Entonces elegí estos dos diseños. Ahora sí, los cuadernos argollados. Me encantó. Últimamente me están gustando mucho los diseños que tienen piñas. Entonces, ¡tarán! Está este cuaderno y miren, tiene ventanita, entonces me parece algo cool y ¡tarán! ¡Tarán! Brilla, es como, no sé, un material distinto que hace que el dorado brille, me parece muy cool. Ay, bueno, y hablando de piñas, que dice Aloha y me gusta que tiene como tipo acuarelas. Me encanta trabajar con acuarelas y siento que se ve tan lindo y la piña también. Entonces me gustaron muchísimo. Y bueno, por acá dice Lisboa. Esto, creo que esta colección son como de lugares y me parece que, o sea, los colores son muy llamativos, son súper cool, me gustaron muchísimo. Y ¡tarán! Ok, con los cuadernos de verdad soy súper estricta en los diseños, no sé por qué, pero entre el diseño es más bonito, más sencillo, más me gusta y más me siento feliz de estudiar y tomar mis apuntes. Entonces este es de sirena y ustedes saben que yo utilizo mucho el rosado, así que quise cambiar en este cuaderno con un poquito de azul. Ok, este. También, además de las piñas, últimamente me está gustando el mármol, como ese efecto. Entonces, por aquí está y siento que el rosa gold con el mármol se ve muy bonito. ¿Ustedes qué opinan? Comenten aquí abajo si también les gusta esa combinación. Entonces, este cuaderno está perfecto. Y como aquí de naturaleza están estos dos de plantitas, se ven súper lindas. Ay, creo que este cuaderno tiene escarcha. ¡Listo! Entonces sí, de planticas, uno tiene tapa, bueno, algunos cuadernos tienen tapa dura así, pero otros tienen la tapita como más delgadita, plástica. Me encontré con otro cuaderno de ventanita y es algo así. Ok, este lo pedí porque se me hizo tan lindo. A mí personalmente me encantan los degradés y este está perfecto. I need my space y los detallitos en blanco, o sea, está súper pero súper bueno. Wow, es que no sé qué material le va a poner a este cuaderno. Y este es el último cuaderno. ¿Por qué todos mis cuadernos tienen escarcha? Ok, este es sencillo y no sé, se me hizo chévere los triángulos, como eso, se me hizo un buen diseño, así que por eso lo escogí. Y ahora vamos con las libreticas. Ustedes saben, o sea, comenten acá si me conocen muy bien y saben que me encantan las libreticas, me encanta todo esto de arte, así que están estas dos y estas son distintas a las que yo tengo porque brillan. Una dice Shine y otra dice Happy Thoughts. Entonces, para organizarme, para ideas de videos, para todas esas cosas de planeación las utilizo. Tip número 2. Planea tu horario, es decir, como a las 7 de la mañana me despierto, es un ejemplo, ¿ok? A las 5 tengo las tareas, a la 1 almuerzo, cosas así. Y bueno, obviamente no estoy diciendo que tienen que a las 7 en punto, no pues a las 7 y 1 minutos, no. Es como un ejemplo, una guía de rutina y les va a funcionar muy bien en la organización para la escuela.
Ustedes saben que me encanta organizarme en la escuela porque para mí es súper importante para no pasarme de algunas tareas, de algunos trabajos. Así que están estos dos organizadores. Este es como más específico y para llevar al colegio, y este es como tiene varias cositas, pero este es como más para la casa. Entonces, bueno, este igual con el efecto Marvel que me encanta, y aquí es para, bueno, tiene un bloc de notas, entonces ustedes los pueden arrancar y dice como notas, importante. Acá tiene otro bloc, un sobre para los papelitos importantes y stickers, y el otro esta dice como para la fecha. También tiene stickers, algunos tips al principio. Entonces sí, la fecha, incluso miren, ahí les pone para que ustedes hagan su propio horario. También las cosas por hacer, lo importante, algunas notas. Pero también ustedes voltean la hoja y tienen más cosas, como por ejemplo las comidas. Ustedes ponen el desayuno, el almuerzo, los vasos de agua los van coloreando, más notas, llamar a, nuevos proyectos. Entonces está increíble. Siento que estos dos los voy a utilizar demasiado este año. Tip número 3. Les recomiendo que semanas antes de entrar a la escuela madruguen un poquito. No estoy diciendo que a las 5 de la mañana todos los días se tienen que despertar, no. Por ejemplo, en mi colegio me tengo que despertar a las 6 de la mañana para ya a las 7 irme ya a la escuela. Entonces lo que hago es despertarme a las 7 de la mañana como 2 o 3 semanas antes de entrar a la escuela. Es muy importante esto porque si el día anterior de entrar, no sé, se levantan como a las 9 o 10 de la mañana, que creo que en vacaciones nos levantamos un poquito tarde, al siguiente día les va a dar muy duro la madrugada, así que es mejor irse acostumbrando. De carpetas tengo estas dos, les voy a mostrar una a una esta. Igual sigo con mis piñas y no, es que está muy linda, me encanta, me encanta, me encanta. El rosado, la piña en dorado, las franjas, me parece muy cute, muy linda. Esta es distinta a la otra porque esta es como de argollitas. Esta carpeta por atrás dice Barcelona y por aquí Machu Picchu. Me parece, bueno, los dos lugares me parecen increíbles. Algún día los quiero visitar, así que si hay personitas de Perú o España, les mando un saludito y un besito por si están viendo este video. Bueno, esta también es de lacito y es algo así por dentro. Último tip, al menos un día a la semana revisen todos sus cuadernos, portafolios, y entonces viendo como las tareas, el resumen de todo lo que han visto, porque hay veces que hay quiz sorpresa, entonces quién sabe. Bueno, sigamos con esto. La maleta que voy a utilizar este año va a ser esta, y le voy a poner este llaverito que también una software muy linda me lo regaló. Besitos para ti, y me parece muy cute. Lo estaba guardando para el regreso a clases y ya por fin lo voy a utilizar. Y también todos los días, bueno, este año me propuse de que al menos 4 vasos de agua al día. Entonces voy a utilizar este botilito. Lo que me gusta es que es con pitillo y me parece muy cute. Entonces sí, todos los días al menos 4 vasos de agua. Y ya creo que terminé todo el haul. Entonces sí, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y por si se lo preguntaban, este año paso a séptimo de bachillerato, secundaria, como ustedes les llamen. Así que comenten aquí abajito a qué grado pasan. Los quiero, chao, un besote para todas. Bye.